Buenos, profe. Buenos días. Hola María, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bien, usted. Eh, Bien. profe, es que quería hacer una consulta, Sí. porque es que le hice un día, el domingo, ayer le hice una pregunta acerca de un problema bueno, no de un problema, pero de un concepto de las placas, porque resulta que estaba viendo la clase de potencial, la volví a ver porque ese día yo llegué tarde, Ajá. entonces no había visto. Me estoy dando cuenta de que se escribió que el campo iba de la placa negativa a la positiva. Ajá. Y yo tengo entendido de que eso no es así, que se escribe al revés. Eh, sí, bueno, yo le contesté a usted ese mismo día, no sé si le llegó el correo. Eh, es posible que en el dibujo que yo hice, en el video, lo haya hecho mal, pero en todo caso, lo que yo le contesté a usted es que para efectos de examen, en ese tipo de problemas, lo más probable es que viene una figura. Es decir, nunca la van a poner a que haga la figura, sino que ya le dan la figura con las placas, ¿verdad? Y le dan la dirección del campo, o sea, le dan la figurita con todo, para que uno, apoyado en esa figura, resuelva o calcule lo que le piden. Sí, profe, pero digamos, si en el examen a mí que me ponen una figura y me dicen que un campo eléctrico causado por dos placas de carga opuesta va de la negativa a la positiva, yo puedo apelar esa pregunta, porque eso no es posible. Ya de una vez eso no estaría bien. Entonces, sí, no, entonces no es posible. Entonces, lo más probable es que yo hice la figura, la dibujé mal. O sea, puse la placa, porque usted dice que va como, de la positiva a la negativa. Ajá. Ajá, usted lo que me está Porque diciendo el campo eléctrico va del positivo al negativo. ajá, usted dice De que, hecho, aquí yo tengo usted me está aquí diciendo tengo la foto. si esta es positiva y esta es negativa, entonces la dirección del campo es hacia la derecha. Es lo que usted me está diciendo. Ajá, Ah, ok, sí, sí, está sí. bien. Entonces, sí, digamos, Es que, ajá, profe, lo que pasa es que ese día usted y otro compañero estaban hablando de que no tenía mucho sentido la dirección a la que aceleraba el, una partícula porque el campo estaba al revés. Y yo estaba viendo que ustedes estaban discutiendo acerca de ese tema. Aquí es donde encuentro importante decirlo ahorita, porque realmente el problema lo que no, lo que estaba mal ahí es que el campo estaba dibujado al revés y por eso no daba sentido que acelerara. Por ejemplo, una carga positiva si iba en sentido opuesto al campo. ah, ya entiendo. Ese era el problema. De ahí se generó esa discusión. Sí, pero, Entonces ahí pero eso es lo que lo resuelve. ajá, ok, pero está bien, sí, entonces, pero sí mantenemos lo que yo dije, ¿verdad? Si la carga es positiva, eh, la partícula se acelera, ¿verdad? Mientras que el campo esté, digamos, ¿cómo se llama? Si está así y la partícula es positiva, pues lo que va a pasar es que esa partícula se acelera, ¿verdad? Y Sí, y si ahí tiene todo el sentido porque se va hacia el negativo y lo atrae el negativo. Es pero en como ese problema que eso yo es lo que pasa. resolví, la partícula en la parte A no llegaba, ¿verdad? A la placa, le estaban preguntando que si llegaba. Ah, sí, pero sí, profe, lo que confundió a un compañero fue que se acelerara llegando a la placa positiva. Por ejemplo, en un problema de energía. De hecho, yo ahí vi que usted había dicho que según como estaba dibujado el campo se iba a desacelerar, pero al final se aceleró cuando resolvieron el problema. Ok, El entonces, problema de eso fue que el campo estaba dibujado al revés. ok, ok. Por eso no tenía Sí, porque sentido. el álgebra del problema sí estaba bien, ¿verdad? Eso sí, Sí, sí. eso sí estaba todo bien. Yo Ajá. lo hice pensando como si estuviera al revés y sí daba. Ok, ok. Ok, entonces en ese problema el campo va hacia la derecha. Ah, va del positivo al negativo. Si va a la derecha o a la izquierda, no era tanto la diferencia. Ujú. Más bien iba al revés. O sea, que va de la placa positiva a la negativa.
Profe, de hecho, aquí yo tengo la foto del dibujo del campus. No sé si quiere que les enseñe. Sí, está bien, Sí, lo- compartamos un momento para que la veamos, para que la vean los demás. A ver, vamos a ver. Eh, yo creo que ya ahí le di la opción de que lo comparta. sí, aquí nada más déjeme hacerlo un poquito más grande. Sí, lo más probable es que yo hice el dibujo mal. Y entonces, o sea, lo hice bien, puse las placas. Ah, ok. Ve, profe, ahí está. Es Ya, al revés. ya le entiendo. Sí, o sea que el más sigma hay que ponerlo a la izquierda y el menos sigma a la derecha. Ajá. Ya, ya. Sí, era nada más eso. Ese era todo el problema con eso. Es que, profe, yo no le dije porque yo me conecté tarde. Sí, sí, sí. Y en la parte A era Y era ya lo una había carga borrado positiva. en la pizarra. Ajá, y en la parte A era una carga positiva, ¿verdad? Según recuerdo. Sí, entonces sí está bien, claro. Entonces, para que ustedes también lo vean, los otros dos compañeros, Luis y José Paulo, ahí el dibujo está, o sea, está bien. Lo que pasa es que el más sigma debería estar a la izquierda y el menos sigma a la derecha. Y por eso es que la Ajá. partícula no llega a la placa con carga negativa, ¿verdad? Entonces, la Sí. primera, Y, por ejemplo, estaban confundidos de que la placa debería repeler, pero no repelía. ajá, La placa positiva, la carga negativa, debería repelerse y un compañero preguntaba, pero ¿por qué no se repelen? sí, Es sí, que razón. la Por eso es placa que en la parte positiva B, debería ir acá. ajá, entonces en la parte B usan una carga negativa, ya recuerdo. Y esa sí llega a la otra placa. Sí, profe, eso fue en sí el problema. Ya, ya, ya le Me entendí. parecía importante decirlo. Ok, está bien. Bueno, ya hicimos la aclaración. Está bien. Bueno, nuevamente buenos días, saludos. En la clase de hoy lo que tengo planeado es, como les decía ahora hace rato, tratar de acabar con el capítulo de los circuitos de corriente directa. La otra semana, yo estoy pensando, no dice nada en el cronograma, así que lo voy a coger de repaso. Es decir, de hoy en 8, si Dios quiere, lo que haríamos son problemas de ambos capítulos, tanto del de corriente como el que vamos a ver hoy, ¿verdad? Esa es la idea. Quería hacer algunas aclaraciones de la clase anterior que tal vez no lo dije y es posible que venga alguna pregunta relacionada con eso en la plataforma. Yo les dije la semana pasada que la densidad de corriente es un vector, ¿verdad? Y que se calcula como corriente por unidad de área. ¿De acuerdo? Esa es la magnitud. Ahora, ¿cuál es la dirección? Bueno, la dirección de J es la del flujo de una carga positiva. O sea, esta es la magnitud, o lo que llamamos el módulo, ¿verdad? Voy a cambiar de marcador porque casi no se ve. Este es el módulo. Y como es un vector, la dirección, voy a ponerlo como una nota aquí. Es que eso, el Segway como que no lo estuve revisando y no lo dice concretamente. Pero entonces, voy a anotarlo aquí. La dirección de J, el convenio que se adopta es la del flujo de una carga positiva. O sea, J apunta en la dirección del movimiento de las cargas positivas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que hacer un dibujo, o si viniera un dibujo en alguna pregunta concreta y le dicen que los electrones se están moviendo hacia Y positiva, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería la dirección de J? Y la corriente viene para acá. Ya que la corriente no es un vector, ¿verdad? Cuidado. La J tiene que ir para abajo. O sea, siempre, si lo quieren ver de otra forma, los electrones se mueven en la dirección de menos J. O sea, el movimiento es en la dirección de menos J. O sea, que J siempre está, el J siempre es un vector opuesto, digamos, a la dirección del movimiento de los electrones. ¿De acuerdo? La J es en la dirección
de que se mueve el flujo de cargas positivas. Entonces, podría venir una pregunta conceptual de eso, ¿verdad? Entonces, aquí lo que hay que tener cuidado es que si le dan un dibujillo y le dicen que son protones que se mueven a lo largo del eje X positivo, por ejemplo, o del eje X negativo, o de J positivo, lo que sea, la J, la densidad de corriente, también está en la dirección del movimiento de las cargas positivas. Eso no se los había dicho la vez pasada. Ok, bueno, vamos a continuar. Bueno, hoy lo que vamos a ver es el capítulo 27. Es el capítulo sobre los circuitos de corriente directa. Pues aquí vamos a ver primero el concepto de fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz, perdón, realmente no es una fuerza, ¿verdad? Pero ese nombre quedó, ¿verdad? Realmente nos estamos refiriendo a una diferencia de potencial que la aporta una fuente de poder en el laboratorio o una batería. Esa fuerza electromotriz se abrevia así como estas letras. Y el símbolo que se usa es una E como griega, ¿verdad? Una epsilon mayúscula. Se usa mucho, o también la V de la fembra, como el sufijo fembra. Cualquiera de esas dos posibilidades podrían aparecer en la anotación de las preguntas de la plataforma. Entonces, el concepto de la fuente de FEM está asociada con un circuito sencillo, ¿verdad? Que es el que voy a hacer aquí, donde tengo una resistencia y tengo una diferencia de potencial entre dos terminales, más y menos. Recuerden que la terminal más larga es la que tiene más, y otra resistencia que también vamos a poner entre dos terminales, y esta sería más y esto menos. Y esta resistencia aquí arriba la voy a poner R, y esta resistencia aquí abajo la voy a poner R, pero mayúscula. Y entonces, cuando se cierra el interruptor, ¿verdad? La corriente comienza a circular. Aquí pareciera como que están separadas, están bien, no, entonces por aquí está la corriente, pasa por aquí, ¿verdad? Y continúa aquí. Entonces, la idea es que vean que esta resistencia es la resistencia externa. Es decir, es la resistencia con la que estamos haciendo un experimento en particular, ¿verdad? Es una resistencia que se la dan a usted en una caja de resistencias y la pone ahí en el circuito, ¿verdad? Y la R minúscula se refiere a la resistencia interna. La resistencia interna del instrumento de medición. Entonces, cuando hablamos de la FEM, nos estamos refiriendo también, es decir, estamos tomando en cuenta el comportamiento de la resistencia interna del dispositivo con el que se están haciendo las mediciones. Es decir, usted tiene un circuito, ¿verdad? Tiene una fuente de poder y tiene por aparte lo que se llama un multímetro, ¿verdad? Ese multímetro puede funcionar como un amperímetro, como un ohmímetro, como un potenciómetro, ¿qué más dije? Como un voltímetro. Vean que puede ser esas cuatro cosas, ¿verdad? Entonces, ese multímetro tiene una resistencia interna, ¿verdad? Que es la que permite que el aparato funcione sin que él se funda, ¿verdad? Y tiene un valor nominal, es decir, ese equipo puede utilizarse en ciertos experimentos, ¿verdad? Con cierto voltaje que aplica la fuente de poder, ¿verdad? Pero si sobrepasamos esa cantidad de voltaje o pasamos más corriente, es posible que la resistencia interna del instrumento de medición
no resista el paso de esa cantidad de corriente o no resista que esté sometida a esa diferencia de potencial. Entonces, esa resistencia interna tiene, por decirlo así, un valor nominal, ¿verdad? Que es lo que le permite que el equipo funcione en condiciones óptimas, ¿verdad? Entonces, muchas veces en el laboratorio es común que el decimos se quemó, ¿verdad? Se quemó porque colapsó la resistencia del multímetro, ¿verdad? Es decir, usamos más, aumentamos el potencial o pasamos más corriente, o sea, una manipulación inadecuada del equipo y se quemó, dice uno, ¿verdad? Entonces, esa resistencia interna colapsa. Entonces, el concepto de FEM está asociado con el hecho de que tenemos un instrumento de medición que está conectado, al menos en serie, con ese circuito. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tomamos en cuenta la resistencia interna, el delta V de la batería es la FEM menos el I por R, ¿verdad? Obviamente, si quitamos el multímetro, ¿verdad? Esto desaparece. Y solamente tendríamos la batería, que es lo que siempre hemos venido estudiando. Okay, entonces, nuevamente, el hecho de estudiar la FEM es porque también estamos tomando en consideración una resistencia interna de un instrumento que es con el que se están haciendo las mediciones en este momento. Pues entonces de aquí, tomando en cuenta esta ecuación, también vemos que la FEM se puede escribir directamente como R más I por R. Es otra forma de escribir, ¿verdad? Entonces la R mayúscula es la resistencia externa, ¿verdad? Y entonces de aquí tenemos una forma de medir la corriente, una forma teórica, cogiendo la FEM y dividiéndola entre la R externa más la R interna. Pues esa es una forma, digamos, teórica de medir la corriente. ¿Okay? Y la potencia también, porque recuerden que la potencia es I cuadrado por R. La potencia que vimos la semana pasada, que era la potencia disipada, ¿verdad? Recuerden que la resistencia genera calor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Esa potencia se llama una potencia disipada. Por ahí me salió un mensaje que dice que la conexión está como que está inestable. ¿Me escuchan siempre? Sí. Sí, profe, pero se dejó de oír por un momento. Ya. Bueno, esperemos que no se caiga. Todo aquí está bien conectado, pero los lunes, no sé, en las mañanas pasa eso, no sé qué está como así, ¿verdad? Va y viene, ¿verdad? Esperemos que no se caiga. En todo caso, si se cae, yo me vuelvo a conectar, ¿verdad? Bueno, entonces les decía que la potencia se puede calcular de esta manera en los circuitos, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, en donde no tomamos en cuenta el hecho de la resistencia interna, ¿verdad? Y ahora se puede volver a aplicar esto, ¿verdad? Entonces vean que yo puedo sustituir esta I, o sea, llevar cada término al cuadrado y ponerlo ahí. Y entonces también tengo otra forma de calcular potencia, ¿verdad? Es decir, en este caso potencia sería la FEM al cuadrado por R entre R más R al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí en el libro, en la página 716, hay un problemilla más matemático que físico. Es que le dicen que encuentre, por ejemplo, el valor máximo de la resistencia. Dice, encuentre la resistencia de carga R para la cual se entrega la potencia máxima. Entonces vea que si le salen ese tipo de preguntas en la plataforma, que es posible que aparezcan, lo que ellos quieren es que usted derive. Cuando le dicen encuentre el valor máximo, le está diciendo derive. Entonces, en este caso habría que hacer la derivada de P, que es la potencia, con respecto a R minúscula o a R mayúscula, dependiendo de lo que le estén pidiendo. Si es R mayúscula,
Entonces eso lo igualan a 0. Y habría que hacer esta derivada, ¿verdad? Entonces vean que esa derivada, el ejemplo está hecho en el libro, ¿verdad? Pero les digo que le echen un ojillo, ¿eh? Que lo vean, le den una revisada, porque podría ser que vengan a preguntas de ese tipo, ¿verdad? Entonces es derivar esto, ¿verdad? Entonces es un cociente, ¿verdad? La regla del cociente, o escribirlo como un producto, como ustedes lo vean más sencillo, ¿verdad? Y igualar a 0 y de ahí despejar la R. Entonces puede ser que salga una pregunta de ese tipo. Bueno, ese es el concepto de la FEM. Está relacionado con el hecho de que tenemos un instrumento con el cual estamos haciendo las mediciones que tiene una resistencia interna. Entonces, de aquí, importante Profe, es... Digo, esa resistencia también es la resistencia interna de la batería, ¿verdad? no, esa es la resistencia del multímetro. Esa es la resistencia del multímetro. O sea, es esto que está aquí, esto es el multímetro. Y esto que está aquí es la fuente de poder. Y fuera del circuito, bueno, conectado al circuito en serie o en paralelo, pues están los otros dispositivos, ¿verdad? El resistor, un capacitor, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero entonces, esta es la fuente de poder, que puede ser una batería, pero por lo general es una fuente de poder ya con todas las de ley, ¿verdad? Y esto es el multímetro, que es el que tiene una resistencia interna. Si yo lo quito del circuito, es decir, si lo desconecto, ¿verdad? Y cierro esta parte, ya la resistencia interna no está, porque el multímetro no está funcionando. Entonces, este término desaparece. Y entonces la FEM se convierte o se iguala al voltaje de la batería que esté funcionando ahí, que esté puesta ahí en el circuito. O sea, lo que queremos ver aquí es que si usted pone un multímetro en el circuito, va a observar que las lecturas en el multímetro y en la fuente de poder no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Bueno, porque la corriente tiene lo que estábamos diciendo ahora, un efecto disipativo. Cuando comienza a pasar por los dispositivos, por ejemplo, por el caso del resistor, ¿qué hace? Genera calor. O sea, hay una rapidez de transferencia de energía, ¿verdad? En forma de calor. O sea, una transferencia de energía en forma de calor. Es una potencia, ¿verdad? Y entonces la resistencia interna del multímetro se calienta, ¿verdad? ¿Okay? Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, si estamos midiendo el voltaje en la resistencia aquí, el voltaje aquí, en esta resistencia, y comparamos el valor del multímetro con el valor de la fuente, no son iguales. Es decir, en el multímetro va a ser menor. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay un efecto disipativo, hay pérdida de energía que se va en forma de calor al pasar por la resistencia interna de ese instrumento con el cual estamos haciendo la medición. Entonces sería más apropiado hacer una medición justo en la misma resistencia. Sí, la medición se hace en la resistencia, aquí, o en el capacitor, lo que esté puesto aquí. Pero aquí usted tiene una lectura y aquí tiene otra lectura. Pero no coinciden. Si, por ejemplo, aquí son, no sé, 5.05 voltios, es posible que aquí sean 4.96 voltios, ¿verdad? Porque la corriente al estar pasando disipa calor. Sí, profe, pero digamos para efectos prácticos sería mejor que lo mida de una vez en la resistencia, no en la fuente de poder, porque al final lo que llega es menos. Si Ajá, yo quisiera hacer un cálculo. sí, lo estamos midiendo aquí. O sea, yo cojo las Ah, ok. puntas. Yo cojo las puntas del multímetro y las pongo aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso es lo que usted me está diciendo. Es que no sé si le estoy entendiendo la pregunta. Sí, eso, digamos que es mejor medirla en la propia resistencia si uno quiere saber el voltaje que pasa por Ah, ahí. sí, sí, igual, pero aunque usted lo haga aquí en la propia resistencia, igual aquí se ve una caída en el voltaje del instrumento con el que usted está haciendo la medición, ¿verdad? Se va a ver, o sea, hay una diferencia en las lecturas, tanto en la fuente de poder como en el multímetro, ¿verdad? Y entre más dispositivos tenga puestos,
van a haber más fluctuaciones, ¿verdad? Van a haber caídas de potencial en la lectura del multímetro. Por eso es que se le llama un multímetro, porque puede medir resistencias, puede medir voltajes, puede medir corriente y también puede funcionar como un potenciómetro. Igual puede medir frecuencia, ¿verdad? Sí, tiene muchas funciones, ¿verdad? Hace muchos años en el laboratorio, todos los equipos estaban por separado, es decir, usted tenía un multímetro, tenía un amperímetro, tenía un potenciómetro, ¿verdad? Entonces era un taller completo lo que tenía usted en la mesa, ¿verdad? Ese montón de chunches ahí en la mesa, ¿verdad? Hoy en día no, en el laboratorio usted tiene un multímetro y el multímetro le lee todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver ahora las resistencias. Resistencias en serie. Perdón, resistores. Estoy poniendo mal. Recuerden que el resistor es el dispositivo. Resistores en serie. Y luego los vamos a ver en paralelo. Recordemos que habíamos visto hace como 2 semanas, hace 15 días, vimos los capacitores en serie y en paralelo. Sí, eso fue en la clase que no les pude dar, ¿verdad? Que luego la subí de forma asincrónica. Bueno, en esa clase yo vi capacitores en serie y en paralelo. Aquí vamos a hacer lo mismo. Es decir, cuando tenemos resistencias en serie, es porque tenemos una resistencia, una a continuación de la otra. Entonces, un resistor, uno a continuación de la otra. Y por aquí está pasando la corriente. Entonces, por aquí está la batería. Entonces, aquí lo que decimos cuando está en serie es que la corriente que pasa por la resistencia R1 es la misma que pasa por R2. Ese es el convenio que usamos, ¿verdad? Sin embargo, las diferencias de potencial no son las mismas. Aquí hay delta V1 y aquí hay delta V2. Y aquí es delta V2. Entonces, eso no es cierto, ¿verdad? Cuando comienza a pasar la resistencia en un circuito que tiene varios resistores, cuando empieza a pasar esa corriente por cada resistor y usted comienza a hacer las lecturas con el multímetro, se da cuenta que no, que la corriente no es la misma. Sin embargo, teóricamente aquí suponemos que es la misma, pero ya sabemos que no, porque cuando la corriente pasa por aquí, disipa calor. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de resistencias en serie, pues decimos que el delta V de la batería es la suma de los delta V de todas las resistencias, perdón, de todos los resistores que estén colocados en serie. Y usando la ley de Ohm, esto es I por R1 más I por R2 más puntos suspensivos, ¿verdad? Perdón, puntos de continuación, porque se pueden ir sumando todas las que están en serie. Vean que el común aquí es la I, ¿verdad? Entonces lo que me queda es que el delta V de la batería es la I por R1 más R2 más. ¿Okay? Y eso que está dentro del paréntesis es lo que se llama la resistencia equivalente de una combinación de resistores puestos en serie. Entonces, en general, esto es la sumatoria desde I igual a 1 hasta N resistores de R. Entonces, vean que cuando tengo resistores en serie, la resistencia, ¿cómo es la cosa? La resistencia, las palabras aquí, ¿no? Equivalente. O sea, no hay ninguna resistencia. La resistencia mayor siempre va a ser menor que la resistencia equivalente. Eso era lo que iba a decir. O sea, la mayor de las resistencias siempre es menor que la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Siempre. Esos son resistores en serie. Y entonces los delta V son distintos y las corrientes son iguales. Ok, y ahora tenemos los resistores
en paralelo. Esto si ya ustedes están, si son de ingeniería eléctrica y ya están llevando algún curso de circuitos, esto es un paseo, ¿verdad? Ya en esos cursos ya lo ven con mucho más detalle, ¿verdad? Paralelo. Pues vamos con los resistores en paralelo. Los resistores en paralelo, pues la forma como se hace el dibujo es colocándolos de manera que las terminales coincidan, que sean comunes con la batería. Entonces así decimos que están en paralelo. R1, R2. Y este es el delta 1. Entonces, como las terminales coinciden, ¿verdad? Para cada uno de ellos, esto es A, B, C, D, con las terminales de aquí, del menos y el más. Entonces aquí vemos que el delta V en cada resistor es el mismo. Sin embargo, la corriente no es la misma que pasa por cada resistor, porque estos puntos que tenemos ahora, donde las terminales coinciden, se llaman nodos. Por ejemplo, estos no, pero estos dos sí, son nodos. Un nodo es cuando la corriente llega ahí, habíamos dicho anteriormente, en la clase pasada, llega al nodo y se bifurca. Se bifurca es que una parte continúa, avanza por el circuito y la otra parte entra en esta rama, ¿verdad? Es como que si fueran fluidos, ¿verdad? Como que si usted tuviera aquí un codo, ¿verdad? Una T, de esas que ponen en las casas para mandar agua, para distribuir el agua en la casa, ¿verdad? Entonces, imagínenselo así, ¿verdad? Una parte del fluido pasa por aquí y otra parte pasa por aquí. Entonces, la corriente que pasa por la resistencia R1 es I1 y la corriente que pasa por la resistencia R2 es I2. Entonces, ¿por dónde pasa más corriente? Por donde la resistencia sea más baja. ¿De acuerdo? Entonces, si la resistencia R2 es menor que R1, por dar un ejemplo, pues por aquí pasa más corriente que por R1. ¿Verdad? Pero recuerden que la corriente, el resistor es el dispositivo que se opone al paso de la corriente. O sea, funciona como un efecto, como que si fuera un bloque bajando por una superficie que tiene fricción. Entonces aquí lo que decimos es que las corrientes no son iguales, pero los voltajes sí lo son, ¿verdad? Entonces cuando están en paralelo. Y entonces usamos nuevamente la ley de Ohm, ¿verdad? Para entonces despejarlo de esta manera. O sea, decir entonces que la I total ahora, voy a traerme un marcador nuevo porque ya están diciendo, ya no se le cabe. Ok, entonces les decía que la corriente no es la misma. Entonces, la corriente total ahora es la I1 más la I2. Y entonces, por la ley de Ohm, I es delta V entre R1 más delta V entre R2 más así. Y entonces de ahí despejo, sí, factorizo el delta V y me queda 1 entre R1 más 1 entre R2 más, ¿verdad? Y eso que está en el paréntesis ahora se llama la resistencia equivalente. Y por unidades, ¿verdad? Para que sea dimensionalmente correcto, necesitamos ponerlo como 1 sobre, ¿verdad? Que sería igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 2. Que para el caso de dos resistencias es muy sencillo, ¿verdad? Yo despejo esto, lo que me va a quedar es que la resistencia equivalente es R1 por R2 entre R1 más R2, ¿verdad? Entonces, si aparece un ejercicio en la plataforma que son solamente dos resistencias, ya usted sabe que esta es la forma de calcularlo, ¿verdad? Ahora, si son tres, pues entonces ya se complica más, ¿verdad? Entonces, en general, 1 entre R equivalente es la sumatoria de I igual 1 hasta N resistores de 1 sobre R. Entonces, en estos ejercicios es común que se le olvide a uno hacer la inversión, ¿verdad? En la calculadora.
Si lo está haciendo en la calculadora, es muy común que, qué sé yo, que le quedó un quinto y se le fue, ¿verdad? Y era darle vuelta, ¿verdad? Como dice uno, que realmente la resistencia equivalente eran 5 ohms, ¿verdad? Y entonces, ya ustedes saben, ¿verdad? Los que diseñan estas preguntas son maliciosos, ¿verdad? Entonces, hay una opción en la plataforma que se la ponen ahí de primera un quinto, ¿verdad? Para que no se vaya con todo. Y resulta que es que se le olvidó que había que sacar el inverso. Y entonces la respuesta correcta eran 5 ohms. ¿De acuerdo? Entonces no se les olvide eso. Es algo que siempre pasa, ¿verdad? Es normal, ¿verdad? Se le olvida a uno y sigue adelante haciendo cálculos y resulta que después se da cuenta que no la invirtió. Bien, entonces, vean que ahora en el caso de la resistencia de los resistores que están en paralelo, la resistencia, el menor valor de ese juego de resistores en paralelo es mayor que la resistencia equivalente. Entonces eso es importante, algunas veces ayuda porque le pueden hacer una pregunta conceptual. Entonces, resistencias en serie que dijimos, el mayor valor de esa serie de resistores, de esa secuencia de resistores en serie, es menor que la resistencia equivalente. Y en paralelo, el menor resistor o la menor resistencia de esa secuencia de resistores es mayor que la resistencia equivalente. ¿Lo dije bien? Sí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Hay alguna duda de esto? Está bien, profe. Sí. Ah, que está bien. Sí, ahora vean otra cosa. No sé si ya se dieron cuenta que las operaciones están invertidas, ¿verdad? Con respecto a los capacitores. Vean que capacitores en serie, cuando están en serie, es 1 sobre C equivalente, es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Esto en capacitores es serie. Y en resistores es paralelo. ¿De acuerdo? Y cuando es paralelo, en capacitores es la combinación lineal. C1 más C2, eso es paralelo. Y en resistores es serie. Entonces vean que las palabras están al revés, ¿verdad? Que no vayan a confundir las operaciones, digamos, serie y paralelo. Ok. Bueno, eso es... Vamos a hacer un ejercicio. Este ejercicio que vamos a hacer es de una pregunta de un examen del año pasado que le dan este circuito. Ok, entonces este es R1, R2, R3, R4, 5 y 6. Y ese es el delta 1. Entonces, ese problema lo que dice es que, como se muestra en la figura, un circuito consta de una fuente de FEM, que es igual a 20 voltios, y 6 resistores. Los resistores son 5 ohmios, 10 ohmios, 5 ohmios, 5 ohmios, y por último 2 ohmios, y aquí sería 2 ohmios. Okay. Entonces, la pregunta que le hacen ahí es que la parte A dice que calcule la caída de potencial a través de cada resistor. O sea, halle el delta VI
en cada resistor. ¿Verdad? La I se refiere a que I es 1, 2, hasta 6. El delta V en cada uno. Y la parte B le dice que calcule la corriente que fluye por cada resistor. Donde la I otra vez es 1, 2, hasta 6. Entonces, pues aquí lo que hay que hacer primero en estos problemas, cuando tienen potencia o tienen la caída de potencial, lo primero que hay que hacer es reducirlo, ¿verdad? Es decir, reducir el circuito para hallar la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo lo que hice aquí es que vean que estos dos están en serie. ¿Verdad? R1 y R2 están en serie. Y estos de aquí están en paralelo. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque vean que enseguida que la corriente llega aquí, esto es un nodo. Este punto que está aquí es un nodo. Entonces una parte de la corriente pasa por R3 y otra parte pasa por R4. Ahora, son las mismas, ¿verdad? La I es la misma porque las dos resistencias tienen el mismo valor. Pero si fueran distintos, pues pasa menos corriente por la mayor resistencia. Entonces, pues, esto yo lo reduzco a un circuito más sencillo, es decir, lo reduzco a un circuito en donde tengo R1, tengo R2, y aquí tengo ahora una resistencia que es la combinación de 3 y 4. Y aquí tengo una resistencia que es la combinación de 5 y 6. Y ahora todas están en serie. Entonces, ¿cómo calculo 3,4? 3,4 es con la fórmula para dos resistencias, R3 por R4 entre R3 más R4. Pues ahí serían 5 por 5 entre 5 más 5. Eso da 25 entre 10, que sería 2.5 ohms. Y la R56, lo mismo, ¿verdad? Sería 2 por 2 entre 2 más 2. Y eso me da 1. Un ohm. Y ahora la resistencia equivalente simplemente es sume 5 más 10 más 2.5 más 1. Y eso a mí me da 18.5 ohms. Esa es la resistencia equivalente. Es decir, si yo vuelvo a hacer un circuito, tendría algo así, ¿verdad? Tendría un circuito con una sola resistencia que es la equivalente. Es decir, que pone a trabajar el circuito o funciona igual que si estuvieran esas 4. O que si estuvieran todas esas puestas, ¿verdad? Desde la 1 hasta la 6. Y ya con esto yo puedo calcular la corriente total. ¿Qué sería la corriente total? Y es el voltaje de la batería, ¿verdad? Entre la F equivalente. Lo divido 20 entre 18.5. Y ya yo sé que la corriente ahí me da 1.08 amperios. Entonces esa es la corriente que viene por aquí. 1.08 amperios. Pero vean que tiene que pasar por cada uno de esos dispositivos, ¿verdad? Entonces tiene que pasar por R1, que sería 1.08. Pasa por R2, que sería 1.08. Pero cuando llega aquí se bifurca. Lo bueno es que ya sabemos que como las resistencias son iguales, pues la corriente tiene que ser la misma. Entonces, que el delta V1 y el delta V2 están en serie. Voy a borrar por aquí. Bueno, no sé si hay alguna duda. No, profe. Estos son fáciles. Los problemillas son fáciles. Bueno, hay unos que son, depende. Cuesta ver, digamos, lo que cuesta ver es si están en serie o en paralelo. Pero, digamos, este en particular lo escogí porque es más sencillito, ¿verdad?
Y entonces, pues el delta V1, que es I por R1, y el delta V2, que es I por R2, esos están en serio, ¿verdad? Y ahora el delta V3 es igual al delta V4. Y eso es ¿quién? I por la R34. Y el delta V5 es igual al delta V6. Y eso es I por R56. Y esto está en paralelo. Entonces, estos tienen que tener el mismo delta V, ¿verdad? Entonces, para calcularlo, es muy sencillo. Simplemente cojo, para el caso del tabulo 1, ¿qué hago? Ya lo puse ahí, cojo la corriente 108 y la multiplico por 5. Y eso me da 5.4 voltios. Y eso es lo mismo, vamos a ver, no, este está en serio. Y para el V2, 108 por 10. Y aquí me da 10.8 voltios. Claro, ya yo sumo aquí, y ahí tengo como 15 ya, más casi 16 creo, y son 20. Entonces, a 20 le resto esto, y es lo que me queda repartido aquí, ¿verdad? En los resistores que están en paralelo. Entonces, el delta V3 es entonces 108 por 2.5. Y eso me da 2.7. Y eso es igual al delta V4. Y el delta V5 es 108 por 1. Que es 1.08. Y que eso también es el delta V en el resistor R6. Aquí es 6, ¿no? Y ya aquí está, ¿verdad? Si yo sumo 5.4 más 10.8 más 2.7 más 1.08, ¿verdad? Y por supuesto en cada uno, ¿verdad? O sea, que esto por 2, eso me tiene que dar sumado, me tiene que dar aproximadamente los 20 voltios que están en la fuente de poder, ¿verdad? En la fuente. Y las corrientes, ya respondimos esto, ¿verdad? Y las corrientes, pues ya las estamos viendo, ¿verdad? La corriente en la resistencia R1 es 1.08. Aquí es 1.08. ¿Verdad? ¿Y cuál sería la corriente en las demás resistencias? En cada una de las demás, ¿cuál sería? Habría que calcularlo haciendo la división. Sí, cojo nada más 1.08 y lo divido entre 2. Y eso me da 0.54. Y eso es lo que pasa por R3, por R4, por R5 y por R6. Y esos son amperios, ¿verdad? Entonces, este es un ejemplo, digamos, bastante sencillo de cómo se trabaja con esto. Igual le pueden pedir potencia. Si le dijeran, ok, calcule la potencia en cada uno de los resistores. Pues entonces la potencia es la potencia disipada. Entonces, la potencia disipada es la I cuadrado por R. Entonces, la correspondiente corriente que pasa por ese resistor elevado al cuadrado por la resistencia de ese resistor. Pues, por ejemplo, en el caso del R1, para dar un ejemplo más sencillo, digamos el del R6, ¿qué sería R6? Si le dicen la potencia disipada en el resistor R6, ¿qué sería la potencia ahí? La correspondiente corriente que pasa por ahí, que son 0.54 amperes al cuadrado, multiplicado por ¿quién? Por su resistencia. En este caso son 2 ohms. Entonces sería 0.54 al cuadrado por 2. Y amperios al cuadrado por ohms, eso ya me tiene que dar ¿qué? Watts. ¿Okay? Entonces, en estos problemas, los que yo hice en la plataforma, es que le dan la figura, o sea, le dan el circuito y le dicen calcule el voltaje y la potencia en el resistor X. Entonces, es un circuito, imagínense este mismo, ¿verdad? Y le preguntan específicamente de un elemento de la resistencia. O sea, le pueden decir,
La corriente en el resistor R3 y la potencia en el resistor R6 son respectivamente, ¿verdad? Y respectivamente es en ese orden, ¿verdad? Le tienen que, entonces le van a poner, ¿verdad? 0.54 amperios y lo que dé esto en watts, ¿verdad? Entonces le ponen varias opciones, ¿verdad? Para que usted escoja, ¿verdad? Y recuerden, el que hace el problema está pensando en, ¿cómo se dice? Maliciosamente, ¿verdad? Es decir, buscando respuestas posibles de la pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí hay que fijarse, ¿verdad? Por lo general le dicen así, ¿verdad? La corriente en el resistor R2 y el voltaje en la resistencia R5 son, respectivamente. Entonces, ahí hay que, como necesitamos reducir el circuito totalmente para hallar primero la R equivalente. Porque con la R equivalente encontramos la corriente total. Y después ver la figurita, devolverse, ¿verdad? A ver qué había quedado asociado en paralelo, qué estaba en serie, para entonces usted concluir, ¿verdad? O hacer un calculito por ahí de cuáles son los valores. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, lo que vamos a ver ahora, en el orden del libro, son las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff es un método alternativo, digamos, para calcular, para analizar un circuito, ¿verdad? En los cursos de circuitos o de ingeniería, pues ven un montón de métodos más, ¿verdad? Aquí en física lo único que vemos es el de Kirchhoff, que es el método, digamos, más físico, ¿verdad? Pero en ingeniería, los que tengan que tomar un curso de circuitos o que ya lo están tomando, pues ahí les dan un montón de métodos, ¿verdad? Para analizar circuitos, ¿verdad? Por eso esto, cuando llegamos a esta parte, la gente que está en ingeniería eléctrica, es un paseo, ¿verdad? Es un vacilón, ¿verdad? Porque ya ellos han visto en el curso de circuitos métodos más avanzados, ¿verdad? Para analizar un circuito, ¿verdad? La tinta. Bueno, entonces les decía que lo que vamos a ver ahora se llama las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff, como les decía, es un método para agarrar un circuito y analizarlo sin tener que estar encontrando la resistencia equivalente. O sea, cuando le da un problema con Kirchhoff, en los exámenes de desarrollo, cuando han sido presenciales, se le ponen el problema, utilice Kirchhoff o use ley de Ohm, ¿verdad? Para que entonces no intente analizar el circuito por el camino equivocado, ¿verdad? Entonces, Kirchhoff tiene dos leyes. La primera ley lo que dice es que la suma de las corrientes que entran en un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen del mínimo. Entonces, eso en la primera ley lo podemos escribir matemáticamente como de esta forma. La sumatoria desde K igual a 1 hasta N de todos los IK es igual a 0. Esa es la primera regla de Kirchhoff. El libro la pone
mucho más sencillo, con una notación más sencilla, y es la siguiente. Dice así, en el libro también aparece así, la sumatoria en la unión es igual de I, es igual a 0. Entonces, esa es la primera ley de Kirchhoff. Realmente no es un concepto físico nuevo. ¿A qué se les parece esto a ustedes? ¿Qué creen ustedes? Una suma de corrientes igual a 0. Ya hemos La visto. conservación de la energía. A la conservación de la energía, por supuesto. Claro que sí. Delta E igual 0. Y en termodinámica vimos algo parecido, que era la suma de los calores igual a 0. Entonces vean que estas tres cosas funcionan en sistemas aislados, ¿verdad? Solamente que ahora Kirchhoff lo hizo para corrientes. Entonces vean que no es un concepto nuevo, es la conservación de la carga, lo que estamos viendo aquí en esta ecuación. Y cuando hablan del nodo o de la unión, es, digamos, lo que dijimos ahora. Sí, el nodo es cuando yo tengo un ramal, una línea, ¿verdad? Llega a un punto y se bifurca. Entonces, por aquí viene la corriente I1, aquí sale la corriente I3, y aquí sale la corriente I2. Bueno, yo digo que sale, en realidad no sé si sale. Ese es el detalle de los problemas de Kirchhoff, que no sabemos qué está pasando hasta que usted resuelva el problema. ¿De acuerdo? Entonces, si usted aquí me dice, pero profe, ¿pueden entrar? I3 y I2 pueden entrar. Sí, también, claro, pero no sabemos hasta que se resuelva el problema. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero escribir correctamente esa suma, aplicar esta fórmula aquí, ¿qué tendría que decir? Bueno, si yo aplico esto, lo que entra tiene que ser positivo. Entonces, I1 es positivo. Y lo que sale tiene que ser negativo. Entonces, es una suma, pero hay que ponerle un signo a la I2, porque está saliendo. Y la otra es una suma, sí, pero hay que ponerle un signo negativo porque está saliendo. Y eso sería igual a 0. Y esto se puede escribir como I1 menos I2 menos I3. Y eso es igual a 0. O sería lo mismo que decir que I1 está compuesta por ¿quién? Por I2, por I3. Son escalares, ¿verdad? Vean que estas cosas todo lo mismo, ¿verdad? Entonces, si salen, el convenio es que póngale un negativo. Y si entran, el convenio es que póngale un positivo. Entonces, eso depende, digamos, de también el circuito que le den. Algunas veces no le dan las corrientes en el circuito. Es decir, no le dicen la dirección. Entonces, uno tiene que ponerlas, ¿verdad? Y hacer el cálculo a ver si, digamos, pegó. Pero si todo lo hace bien, aunque el signo le dé contrario, la magnitud le tiene que dar correcto. Era como aquellos problemas de plano inclinado de física 1 que tenían fricción y que uno no sabía para dónde, que habían dos bloques, ¿verdad? Y una polea, entonces uno no sabía para dónde se movían. Entonces uno le ponía un sentido a la polea. Y después cuando calculaba todo, la aceleración le daba negativa, pero con la magnitud correcta, ¿verdad? Entonces, ¿qué decíamos? ¿Qué concluíamos? Que no, que realmente se movía en el sentido contrario. Y si le daba positivo, pues era que habíamos, ¿cómo se dice? Acertado, bateado bien. Entonces aquí pasa lo mismo con Kirchhoff. En muchos problemas no le ponen no le ponen el sentido de la corriente y entonces uno tiene que ponerlo, ¿verdad? Pero si el álgebra la hace bien, la magnitud le tiene que dar correcto. O bien le dan la figura y en la figura ya le dan el sentido de las corrientes. Entonces es más fácil, que ya usted viendo el sentido, ya simplemente aplica esta ley en la unión, ¿verdad? O en el nodo. A esto le dicen el nodo, le dicen la unión. Bien, entonces esa es la primera ley de Kirchhoff. Vamos a pasar entonces a ver la segunda. Bueno, la segunda ley de Kirchhoff se refiere a las mallas. Ya vamos a ver qué es eso. La segunda ley de Kirchhoff le dicen la regla de las mallas. La primera le dicen la regla de los nodos, o la ley de los nodos. Entonces, segunda ley,
lo que dice es lo siguiente. Dice que la suma de la diferencia de potencial alrededor de un bucle es como digamos un circuito cerrado, una malla, ¿verdad? Completo en un circuito debe ser cero. Entonces, la segunda ley se puede escribir de esta manera. Sumatoria, digamos desde J igual a 1 hasta M, de los voltajes de la FEM, ¿verdad? Coma J, menos la sumatoria, desde K igual a 1 hasta M, de IK, RK, igual 0. Y aquí, no sé si es un menos o es un más, pero bueno, esto es en la malla. Y aquí malla se escribe con doble L, ¿verdad? El libro se la pone mucho más sencilla. El libro le dice, la versión que aparece en el server es así: la sumatoria en los circuitos cerrados, de todos los delta U's es igual a 0. Esto y esto es lo mismo. Solamente que yo aquí estoy separando, estoy diciendo que hay que tomar en cuenta los voltajes debidos a la FEM, es decir, a las baterías que tenga puestas el circuito, y los voltajes debidos a las resistencias. Pero aquí el libro le dice, ok, ese delta U es la suma de todo eso. Okay. Ahora, ese menos de ahí, no me recuerdo si era menos o más. Pero no importa, porque uno aquí lo que va a sumar es teniendo en cuenta el signo. Que ya vamos a ver el convenio de signos. Entonces también algunas veces aparece esta palabra, bucles. Bucles es lo mismo que mallas. Es decir, se refiere a un circuito que está cerrado. Entonces, la suma de todos esos voltajes tiene que ser 0. Entonces vean que, nuevamente, este concepto no es nuevo, ¿verdad? Es decir, Kirchhoff lo está tomando prestado de algo que ya conocemos por ahí, que es la conservación de la energía, ¿verdad? Nuevamente, aquí él lo que está haciendo es aplicando en la ley de nodos la conservación de la carga y en la ley de mallas la conservación de la energía. Entonces, vean que esos conceptos no son nuevos aquí, simplemente él los usó, los aplicó al caso de circuitos. Bueno, entonces vamos a ver ahora, para hacer un problema, el convenio de los signos. Todos los libros dan convenios distintos, ¿verdad? Yo les voy a dar con el que voy a resolver algún ejercicio más adelante y después ustedes se pueden aprender otro convenio, pero este que yo les voy a dar se supone que si uno se lo aprende así en ese orden, con ese puede resolver los problemas. Ya que la corriente no es un vector, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Sin embargo, tenemos que ponerle un sentido de circulación a través del circuito. Y a eso se refiere con este convenio que voy a hablar ahora, que les voy a contar ahora. Entonces, este convenio de signos, tiene 4 casos. Si yo tengo una resistencia, si tengo una resistencia y la corriente va hacia abajo. ¿Okay? Tengo una resistencia, la corriente ahora va hacia arriba. Tengo una fuente de poder, ¿verdad? Voy de menos a más. Y la corriente, no importa por dónde va. Vamos a ver. Y tengo otra vez la FEM, pero ahora la tengo al revés. Ahora la tengo así, de más a menos. Entonces esta es la FEM y esta aquí es la FEM. ¿Ok? Pues vean que son 4 casos. 2 resistencias, 2 FEM,
¿Cuál es la diferencia de estas dos? Aquí va para abajo, aquí va para arriba. Atraviesan la misma resistencia. Aquí es de menos a más, aquí es de menos a más. Pero vea el orden. De menos a más, de menos a más. ¿Qué es lo que hace la diferencia aquí? Bueno, que yo siempre voy a recorrer la malla en sentido antihorario. Antihorario es así. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a recorrer la malla en sentido antihorario. Voy a recorrer la malla en sentido antihorario. En sentido antihorario. Si usted lo cambió, ya no le da, ¿verdad? Se le hace un enredo así. Así. Entonces, con ese convenio, la caída potencial aquí en la resistencia es de menos I por R. Y aquí sería, la caída potencial es más I por R. En la FEM sería, el delta V sería más el voltaje de la FEM, cuando voy de menos a más. Y aquí sería, el voltaje sería menos el voltaje de la FEM, cuando voy de más a menos. Y ya, con ese convenio, ya estamos listos para hacer un programa. ¿Alguna duda? No, profe. Ahí. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo de esto. Vamos a hacer un ejemplo sin números, algebraico, así nada más para aplicarlo. Tenemos este circuito. R1, R2, R3. Ya. Bueno, eso no importa mucho. Y en este problema le dan el sentido de las corrientes. O sea, le dicen que I1 viene para abajo. Aquí que I2 va para arriba. Y que aquí I3 viene para abajo. Pues si se lo dan, es más fácil, ¿verdad? Porque uno ya sabe el sentido. Ahora, eso no quiere decir que la corriente, si fuera un problema con números, eso no quiere decir que la corriente le dé positivo. Es decir, algunas veces le dan el convenio, le dan le dan el sentido de las corrientes, y cuando usted va y hace el cálculo, resulta que la corriente le dio negativo. Entonces uno dice, le queda la duda, uno dice, pero qué raro. Si le están dando el sentido del recorrido es porque ya ellos saben dónde la corriente va a dar positiva, pero no. Es decir, si usted hizo todo bien, el álgebra bien, es posible que le dé negativo, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago algunas veces cuando me quedo con la duda es que le cambio el sentido de las corrientes. Entonces voy y le cambio los signos a cada término en la ecuación y vuelvo y resuelvo. Y si me da ya la misma magnitud con signo positivo, es que sí, que está bien, lo hice bien, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces en ese problema le está diciendo que calcule, bueno, aquí tiene la FEM, no le puse el nombre, esta es la FEM 1 y esta es la FEM 2. Y el problema lo que le dice es que hay las tres corrientes, I1, I2, I3. Es algebraico, ¿no? Yo no le puse números. Lo que queremos es por ahora, en este primer ejemplo, poder aplicar las dos leyes de Kirchhoff. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuántas mallas tiene ese circuito? 2. 2.
No. Tiene 3. Tiene la de la izquierda, la de la derecha y la externa se quita este pedazo. Ok. Entonces, como tiene tres mallas, uno siempre puede tener, es decir, usar 2 ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff y una de la primera. O sea que siempre le van a sobrar ecuaciones. Si por ejemplo fueran 4 mallas, voy a tener 3 ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff y una de la primera ley. Ah, ¿Verdad? profe, entonces para las mallas se ve en partes y completo, Partes y completos, sí. Aquí como tengo. cuando dicen que hay como cuando dicen, como esos problemas de triángulos, que dicen Ah, cuántos triángulos hay, y así. algo así. Sí, entonces hay que ver la malla 1, la malla 2 y la malla 3, que es la malla externa. A lo que voy es que yo no necesito analizar las 3 mallas para encontrar las 3 corrientes. Yo solo necesito analizar 2 mallas para encontrar 3 corrientes. Recuerden lo de los sistemas de ecuaciones en álgebra lineal, ¿verdad? Cuando un sistema de ecuaciones está indeterminado o cuando está determinado, ¿verdad? Entonces aquí lo que necesitamos son 3 ecuaciones para encontrar 3 incógnitas, ¿verdad? Bien, entonces, con el convenio que les di ahora, yo voy a analizar la malla 1 y la malla 2. No me interesa la malla 2. Pero si ustedes quieren, pueden probar después, con tiempo, la malla 1 y la malla externa. O la malla 2 y la malla externa, ¿verdad? Para que vean que da lo mismo. Yo lo voy a hacer con malla 1 y malla 2. Entonces, hago lo que dijimos. Recorro el circuito o el bucle en sentido antihorario. Porque ese es mi convenio, ¿verdad? Entonces, aplico la primera ley. ¿Qué sería la primera ley? ¿Qué podemos ver ahí en la primera ley? Vean que si yo pongo la unión B, aquí está saliendo I1, está entrando I2 y está saliendo I3. ¿Verdad? Entonces, de acuerdo con la primera ley, esto sería I1 es positiva, I2 es positiva, no, mentira, I1 es negativa, I2 es positiva y I3 es negativa. ¿Está bien? Sí, profe, ahí sale uno y hay tres y dos de lo que entra. Y entra I2. Aquí I2 debería ser la suma de I1 más I3, ¿verdad? Entonces lo paso para acá y me queda así, ¿verdad? Y ya tengo que I2 es igual a I1 más I3. Entonces ahí está la primera ley. Y ahora me voy a la malla 1. Esta es la malla 1, esta es la malla 2. Entonces aquí hay unas faulas que yo veía que se llamaban malla. Entonces en la malla 1 vamos ahora a aplicar la segunda ley. Segunda ley en la malla 1. Entonces la segunda ley le dice sume todo lo que está en la malla 1. Ya sean caídas de potencial en la resistencia o en la fuente. ¿Cuántas resistencias hay? 2. ¿Cuántas fuentes hay? 1. Entonces yo lo que hago aquí siempre es que yo pongo todos los términos y después me devuelvo a poner los signos. Y eso me ayuda a no equivocarme. Entonces tengo aquí en la malla 1 tengo I1 por R1. Tengo la FEM1, tengo I2 por R2. Yo sé que poniendo los signos adecuados, eso tiene que darme 0. Así, la pregunta, ¿y cuáles son los signos? ¿Cuál sería el signo de I1, R1? Vean que estoy recorriendo la malla en sentido antihorario. Y en ese sentido que la recorro, voy con el sentido de la corriente. Quiere decir que el convenio me dice, póngale el menos ahí. ¿De acuerdo? Continúo recorriendo, le paso de más a menos. El convenio me dice que esa frente ponga el menos. Y aquí vean que cuando voy recorriendo la R2, voy con la R2. Entonces también hay que ponerle un menos. Y ya yo sé que con esos signos, independientemente de los valores de esto, me tiene que dar 0. ¿Ahí?
Sí, profe. Ok, Profe, y en esa malla la corriente no sería igual, esas dos. no, la corriente es distinta porque aquí hay un nodo. Ah, sí, sí, perdón. Y entonces en la malla 2, ¿qué elementos hay en la malla 2? En la malla 2 está I3 por R3, I2 por R2, y está la FEM. Y eso no importa cómo uno los ponga, no importa el orden, ¿verdad? Ya yo sé que eso es cero, ahora la cosa es ponerle los signos a esta. Entonces vea que aquí en sentido contrario, vea, en sentido antihorario, perdón, voy recorriendo la malla y me topo esta corriente de frente. Entonces, como me la estoy tomando de frente, eso es positivo. Ah, perdón, lo puse mal. Esto es positivo. Y la corriente, y con I3 es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esta también es positiva. Y la FEM, ¿cómo es? ¿Positiva o negativa? Voy de menos a más, es positivo. Profe, ¿cómo da todo eso a cero si todo es positivo? ¿Cómo? ¿Cómo es que todo eso va a cero si todo es positivo? Sí, buena pregunta. Déjame ver, yo las tengo positivas y lo que pasa aquí, María, muy buena pregunta. Lo que pasa aquí es que no sabemos cuando se haga el cálculo de las corrientes si alguna de ellas muy probablemente va a ser negativa. Eso se puede. Sí, sí se puede. Es lo que les estaba diciendo ahora. Es decir, el hecho de que la figura nos esté dando ya los sentidos de las corrientes no nos asegura que las corrientes vayan a ser positivas. Estamos calculando la Entonces una magnitud corriente puede bien, ser negativa. puede ser negativa. Es decir, aquí podría ¿Y alguna eso de qué estas. representa? ¿Cómo? ¿Y qué representa que una corriente se haga negativa, que es la diferencia de la positiva? Físicamente, ¿qué representa físicamente? Nada. Es decir, es que usted tiene en el circuito un interruptor, ¿verdad? Que le cambia la dirección a la corriente. Es un switch, ¿verdad? Que usted lo puede pasar por un lado o para el otro y entonces lo que hace es que cambia el sentido de circulación de la corriente. Entonces, Ah, es la circulación. sí, digamos, es la circulación en el circuito. Usted puede hacer que la corriente, usted por aquí tiene un interruptor, ¿verdad? Que puede hacer que la corriente ahora ya no vaya de A hacia B, sino que venga de B hacia A. Entonces, para resolver eso en la parte algebraica, uno lo que hace es que, ¿cómo se dice? Calcula la magnitud bien, solamente que el sentido de la corriente realmente estaba circulando en el otro sentido. Y no tenemos forma de saberlo, a menos de que usted esté ahí en el laboratorio con el circuito y esté probando, ¿verdad? Aquí en el papel no sabemos. Entonces, pues simplemente es que escogimos mal el sentido de circulación, pero la magnitud tiene que ser la misma. Okay, Y profe. entonces ahora, vean que lo que tenemos es un sistema de tres ecuaciones. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? ¿Cuáles son las incógnitas aquí? I1, I3, I2, ¿verdad? Es como los sistemas X, Y, Z, ¿verdad? Entonces de ahí viene la parte algebraica, ¿verdad? Es decir, la parte matemática, cómo lo vamos a resolver. Puede ser sustitución, ¿verdad? Suma y resta, no sé, lo que usted quiera usar ahí, ¿verdad? Lo que ustedes quieran usar. La ventaja de esto, ahora que estamos en esta modalidad, es que tiene la calculadora, ¿verdad? Entonces la calculadora es un recurso aquí valioso por el hecho del tiempo, ¿verdad? Lo que yo sí les digo es, no le crean todo a la calculadora, porque cuando estos problemas se ponen en un examen de desarrollo, el estudiante llega al sistema de ecuaciones, ¿verdad? Y llega bien, o sea, lo hicieron bien, pero van y lo meten en la calculadora y resulta que metieron mal, o sea, insertaron en esa matriz de la calculadora, insertaron mal los números o había que cambiarle los signos, es decir, porque ese algoritmo que tienen esas calculadoras es el de la matriz reducida de Gauss, ¿verdad? El método para reducir matrices a la forma escalonada. Entonces, sigue ese algoritmo, ¿verdad? Entonces, hay veces meten malos números y le dan que resuelva y la calculadora no sabe física.
Entonces va y le da, ¿verdad?, otra cosa y ponen eso. O sea, se lo creen a la calculadora y resulta que no, ¿verdad?, que lo hicieron mal. Entonces ahí se pierden puntos por procedimiento. Pero ahora en esta modalidad tiene la ventaja de la calculadora, pero es decir, también trate usted de verificarlo a mano, ¿verdad? Es decir, hágalo a mano primero y luego use la calculadora para asegurarse de que lo tiene bien, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hay que resolver el sistema de ecuaciones, ¿verdad? Yo no lo voy a resolver porque, como les digo, lo escogí a propósito que fueran letras nada más, ¿no? Porque lo que quería enfatizarles era cómo poner los signos, ¿verdad? Y cómo usar la primera ley en la unión, en el nodo, ¿verdad? Después vamos a hacer un problema, la próxima semana vamos a hacer un problema con números, ¿verdad? Es decir, ya poniéndole a esto 20 voltios, a esto 15, a esto los valores de la resistencia. Entonces vean que este problema, si usted lo quiere hacer por ohm, es más complicado, ¿verdad? Reducir eso a encontrar primero la resistencia equivalente es más difícil, ¿verdad? Quién sabe si se puede con lo que da el libro de física, ¿verdad? Habría que ver ya en los cursos estos que les digo yo de circuitos, que ya tienen métodos más poderosos, ¿verdad? Para hacer estos problemas. Pero entonces en la plataforma se ve claramente qué es por ohm, ¿verdad? Y qué es por Kirchhoff, ¿verdad? Es decir, no hay forma de equivocarse, ¿verdad? Salvo que nadie, es decir, que no hayan estudiado nada del todo y entonces no sepan, ¿verdad? Pero ya usted va a ver en la plataforma que las preguntas están claramente orientadas para que, es decir, le dicen o le sugieren, use ohm, ¿verdad?, halle la resistencia equivalente, o bien venga por aquí por el método de Kirchhoff y calcule las corrientes. Entonces aquí también le podrían decir que calcule la potencia disipada en una resistencia. Y volvemos a lo mismo, I cuadrado por R. Le dicen, después de que usted tiene las tres corrientes, le dice, halle la corriente, la potencia que disipa la resistencia R3. ¿Ok? Entonces es coger la I3, que ya la conozco, ya la calculé, elevarla al cuadrado y multiplicar por la resistencia R3. ¿Verdad? Y entonces, vean aquí, en la plataforma he visto esto. He visto una pregunta por ahí que la I3 da, por ejemplo, menos 1.02 amperes. Y así, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que ese menos 1.02 está al cuadrado, ¿verdad?, por el valor de la resistencia R3. Esto le va a dar positivo. Pero hay una opción que le quitaron los paréntesis. Y entonces le hacen esto al cuadrado, se lo multiplican por la R3 y le dejan el negativo puesto. ¿Para qué? Para que usted se vaya con todo y se equivoque. ¿De acuerdo? Entonces, tengan cuidado con eso. Le pueden pedir también la potencia en las FEM. Entonces, esa potencia no es disipada, es generada. Porque recuerden que la FEM aporta esa potencia de salida, ¿verdad? Es la que se encarga de impulsar, ¿verdad?, o hacer que la corriente pase por el circuito, ¿verdad? Entonces, esa potencia de la FEM se calcula como FEM por litro. Entonces, es el valor de la FEM, 20 voltios, por ejemplo, ¿verdad?, multiplicado por la correspondiente corriente que pasa por ahí. En este caso, por la FEM 1, ¿quién pasaría? I1. Entonces, ya yo la tengo porque resolví el sistema. Entonces, sería multiplicar 20 por el I1. Y esa potencia generada es positiva también. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pues es la potencia de la FEM, ¿verdad? Es la potencia generada por la FEM, o por cada FEM. Ok. Bueno, entonces voy a borrar aquí para pasar a hablarles del último tema del capítulo del curso. Con eso cerramos el material de Física General 2. Y pues como les digo, nos queda pendiente la próxima clase, la podemos coger para hacer problemas del capítulo de corriente y
de aquí. Esperemos que de hoy en 8 no pase nada fuera de lo normal, ¿verdad? Si no, igual la haría asincrónica y se las pongo a la plataforma. Fuera el caso. Bueno, lo que nos queda ahí pendiente es el tema de carga y descarga de los capacitores. Entonces ya habíamos visto la capacitancia, ¿verdad? En el capítulo de ese tema. Y dijimos que el objetivo del capacitor es almacenar carga, ¿verdad? Por lo tanto tiene una energía potencial almacenada. Ahora vamos a ver el capacitor asociado con una resistencia, que son los circuitos RC. Entonces, en los circuitos RC, la corriente y la carga realmente, desde el punto de vista experimental, son una función del tiempo. No es el caso del capítulo de capacitancia, en donde la capacitancia es una constante. Aquí también, solamente que la carga tiene un valor ya finito, o sea, un valor concreto. En el caso de los circuitos RC, la carga, si la voy a llamar con una Q minúscula, es una función del tiempo. Y la corriente se vuelve una función del tiempo. Es decir, la carga, conforme el capacitor se va cargando, ¿verdad? La carga va, ¿cómo se dice? Cambiando con el tiempo. Ya sea que el capacitor se cargue o que se descargue. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que hay un interruptor, ¿verdad? Y tenemos algo así, ¿verdad? Tenemos una batería, una FEM. Como lo quieran ver, ya ahora sabemos que el hecho de que lo tomemos en cuenta como una FEM es porque hay una resistencia interna. Tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Entonces, el comportamiento de ese capacitor, perdón, de esa carga, va a cambiar con el tiempo. Entonces, aquí está el delta V, aquí está la resistencia y aquí está el capacitor. Entonces, y por aquí hay un interruptor, ¿verdad? Aquí hay un interruptor que es el que se cierra para que la corriente comience a circular. Una vez que la fuente se enciende, la corriente comienza a circular y carga el capacitor. Entonces, ahí adentro es donde digo yo que esa carga y esa corriente comienzan a fluctuar, ¿verdad? Comienzan a cambiar con el tiempo hasta que el capacitor alcanza el tope máximo. Es decir, sí se está cargando, ¿verdad? Y bien, cuando se descarga es muy fácil, ¿verdad? En el laboratorio lo que uno hace es que toca el capacitor con un alambre. Simplemente lo toca y enseguida que lo toca, la carga abandona el capacitor, pero de una forma instantánea, ¿verdad? Igual, cargarlo es muy rápido. O sea, el tiempo para que se cargue un capacitor es también, son valores bajísimos, ¿verdad? Son del orden de milisegundos o microsegundos. Profe, no sé si tiene algo que ver, pero eso que dijo usted del alambre, no es tierra. Sí, es como una tierra. Toda la carga. Ajá, es como una... Sí, cuando usted toca el capacitor ahí, hace una tierra. Entonces la carga se va. ¿Verdad? Además, usted la toca y no siente nada, porque son cantidades muy pequeñas. Sí, es una tierra. Entonces, bueno, yo les voy a dar las ecuaciones básicas para el caso de la carga y por otro lado, para la descarga. Entonces, cuando un capacitor se carga, ahí en el libro, para llegar a estos resultados que voy a poner en la pizarra, usan Kirchhoff, ¿verdad? Y qué sé yo, un poquito de ecuaciones diferenciales básicas. Separar variables, integrar, ¿verdad? No sé si ya ustedes por ahí han llevado el curso de ecuaciones diferenciales, pero es decir, se entiende sin necesidad de estar en el curso de ecuaciones, porque son cosas muy sencillas. Pero, es decir, no me voy a poner a hacer ese procedimiento matemático, porque realmente al final, una pregunta en la plataforma lo
final, ¿verdad? De ese tema. Entonces, por eso lo puse así, como carga y descarga. Entonces, la carga en un capacitor, la carga, yo la puedo describir así. VT es igual a C por la FEM, ponerle aquí FEM a esto, y esta es la multiplicado por 1 menos C a la menos T entre esta letra, la letra de torque. Cuidado, eso no es torque, ¿no? Recuerden que aquí en física se nos acabaron los patrones. Nos agotó el abecedario, ¿verdad? Y entonces tenemos que reciclar. Q máximo por 1 menos C a la menos T sobre T. Esa es la ecuación que describe el proceso de carga en un capacitor. Esto que está aquí encarga la capacitancia del capacitor por la FEM, el producto de eso me da la carga máxima que tiene el capacitor. O sea, el valor máximo con el que se carga. Y dentro, vean que hay, en el paréntesis, hay una función de 1 menos C elevado a la menos T entre tau. Ese tau se llama el tiempo, vamos a ver cómo le ponen aquí, la constante de tiempo del capacitor. Y esa constante de tiempo siempre es igual a R o C. Y como es una constante de tiempo, las unidades de tau precisamente son segundos. Entonces vean que un ohmio por faradio me da segundos. Hay una pregunta en la plataforma de esto. Facilísimo, ¿verdad? O sea, le ponen la combinación de las unidades en el sistema internacional para la constante de tiempo es o son, y le ponen, qué sé yo, voltios al cuadrado por faradios, qué sé yo, faradios por amperios. Y entonces vean que la combinación es aquí ohmios por faradios. Esa pregunta es, ¿verdad?, imposible fallar. Ok, esa es la constante de tiempo. Y vean que es un comportamiento exponencial, ¿verdad? Entonces, cuando el capacitor se carga, la función va haciendo algo así, hasta que se vuelve asintótica con el eje Y. Entonces, esto es carga, la Q minúscula, y esto es tiempo. ¿Ok? Y simultáneamente que se carga, la corriente va disminuyendo. Y entonces es un comportamiento, una función decreciente. Eso ocurre simultáneamente, ¿no? Carga y descarga. Usan la función exponencial porque, como les decía, los tiempos de carga y descarga son bajísimos, son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, la función exponencial es una función idónea, ¿verdad?, para representar procesos que ocurren de forma muy rápida, ¿verdad? Por ejemplo, la carga y descarga de un capacitor. Por ejemplo, en biología la usan mucho para modelar el crecimiento de bacterias, ¿verdad? Es decir, una población de bacterias son muy poquitas, ¿verdad? Y en poco tiempo se tiene una cantidad enorme ahí, ¿verdad? O, por ejemplo, el decaimiento radioactivo de una fuente radioactiva, un isótopo, ¿verdad? Son también situaciones en donde se usa la función exponencial, porque tiene un crecimiento muy rápido, ¿verdad? Bueno, entonces, esa es la carga. Voy a tener que borrar aquí descarga porque si no se me va a confundir. Esa es la ecuación de carga. La corriente, eso es para esto, estamos en carga, ¿no? Y la corriente, que es una función del tiempo, va a ser la FEM entre resistencia por E elevado a la menos I, no, T entre tau. Vean que el argumento de la función exponencial es adimensional, ¿verdad? No tiene unidades. Entonces, lo de abajo tiene que tener tiempo. Y lo de arriba es tiempo. T en segundos, ¿verdad? Entonces, eso no tiene unidades, ¿verdad? Ese argumento arriba no puede tener unidades. Es una función trascendental, ¿verdad? Ok, esa es la carga. Vamos a escribir ahora las ecuaciones de descarga. Entonces, voy a borrar aquí. Profe, Sí. esa ecuación de corriente sería la derivada de esa de carga, ¿verdad? Sí, correcto. Aquí
aquí podemos usar la fórmula de que corriente es de Q de T. De ahí salió. Precisamente de ahí salió. Bueno, entonces vamos a la descarga. Pues la descarga es cuando usted toca con una lamparilla y el capacitor en el laboratorio, ¿verdad? Hace tierra y enseguida se descarga, ¿verdad? Igual, el tiempo de descarga es bajísimo también, ¿verdad? Entonces, para el caso de la descarga, la ecuación es la siguiente. Q de T, la Q de T ahora es la Q inicial. A esta Q le ponemos inicial. Ahí quiere decir aquí, se refiere a la carga al momento de que se descarga. Por E a la menos T sobre la. Eso sería la descarga. Esa ecuación describe la descarga del capacitor, donde la Q inicial es, como les decía, la carga que reside en el capacitor antes de que usted abra el interruptor. Y la corriente, pues es derive en la carga. Entonces, esa corriente va a ser menos la carga inicial entre RC, que es el tau, ¿verdad? La constante de tiempo, por E a la menos T. Y ahí tengo las ecuaciones que me describen el proceso de descarga. ¿Sí? Profe, entonces en este circuito ya no se puede dar que capacitancia es igual a Q entre V, eso ya no se puede. Más Sí, bien es una función. sí, ya aquí es una función. Sí, o sea, ya aquí ya es una función del tiempo. De hecho, aquí me faltó poner paréntesis. Sí, o sea, ya aquí la corriente no es un valor promedio, como lo estudiamos en el capítulo anterior, que era, digamos que era del Q entre delta T, sino que ya va a cambiar con el tiempo. Entonces, bueno, la otra cosa que les iba a decir antes de acabar es que también aquí le pueden pedir potencia o les pueden pedir energía. Y ahí en la plataforma también vi algo de eso. Entonces, el libro lo tiene, también lo explica, ¿verdad? Pero para que lo tengan presente, aquí también en el capacitor es válida esta ecuación, ¿verdad? Es decir, es válido esto. U, que lo vimos en el capítulo de capacitancia, es Q cuadrado entre 2C. ¿Ok? Entonces, esa Q, a mí no me gusta escribirla así. Yo siempre, cuando llego aquí a este tema, les digo, escríbanlo así, Q de T al cuadrado. ¿De acuerdo? Porque esa Q de T puede ser la carga o puede ser, por ejemplo, la descarga. Le pueden pedir la energía almacenada al momento de que el capacitor se descarga. Pues, por ejemplo, si hubiera que usar esta, entonces aquí sería la QI al cuadrado entre 2C E a la menos 2T entre tau. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es que pueden pedirle potencia instantánea. Entonces aquí, potencia instantánea es la derivada de U respecto de T. Pues ya usted tiene la U como una función del tiempo, ¿verdad? Derive. Pues, ¿qué habría que hacer ahí si hubiera que derivar eso? Sería entonces mantener constante el QI cuadrado, ¿verdad? Entre 2C. Y la derivada de eso es, copie o sea, baje el argumento, ¿verdad? Que sería menos 2 negativo sobre el tau. Y eso por E a la menos 2T sobre el tau. Y esto tiene que estar en watts.
Entonces, esas ecuaciones también aquí hay que tenerlas presentes, ¿verdad? Es posible que le pidan... Profe, Ajá. ¿no sería, también se podría hacer la función de I a la 2 por R? ¿O no, verdad? Y en los Es por solo en R, la resistencia. no, eh, no valía, porque es que I cuadrado por R, bueno, habría que sustituir la I de T, a ver si me da lo mismo. Pero es que esto es potencia promedio, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, sí, yo creo que sí se puede, ¿verdad? No lo he hecho, no me recuerdo, pero se podría, habría que probar. Digamos, habría que probar un problema, hacerlo por aquí o hacerlo por aquí. Bueno, hacerlo por aquí derivando a, que es potencia instantánea, o por aquí poniendo la I en función del tiempo, que sería esta ecuación. ¿Verdad? Suponiendo que esta I es una I de t. Y que hay que hacer un problema de eso, a ver si da lo mismo. Haciéndolo por aquí o por aquí. Yo creo que sí da lo mismo, ¿verdad? Porque aquí le estamos metiendo ya la I en función del tiempo, ¿verdad? Ya la estamos volviendo instantánea la ecuación, la potencia. Profe, ¿y es diferente si es Q de carga o de descarga? Sí, esta QDT, yo escogí la de descarga, pero aquí hay problemas en donde le hablan de la carga. Pues, ¿cuál es la energía que se almacena en T igual, no sé, 3 segundos? Entonces, tendría que utilizar aquí, adentro, 1 sobre 2C y poner un máximo cuadrado por 1 menos C a la menos T sobre tau al cuadrado. Sí, por eso, esta ecuación es válida para carga o para descarga. Lo que sí es que no tienen que confundirlo, ¿verdad? Esto es descarga, esto es carga junto con esta ecuación. Pues a menudo lo que pasa es eso, ¿verdad? Que el estudiante tal vez no leyó bien, no leyó bien el material y entonces tiene un problema en donde el circuito del capacitor se está descargando, le aplican las ecuaciones de carga, ¿verdad? Entonces no le da. Vean que son muy parecidas, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener es cuidado con tenerlas bien identificadas. Bueno, jóvenes, entonces aquí se termina el material del curso, ¿verdad? Lo que nos quedaría es hacer una clase más la otra semana, donde la cogeríamos ya únicamente para hacer problemas, ¿verdad? Y entonces el miércoles igual está la hora de consulta, por si pueden conectarse y ahí también se pueden aclarar dudas. Entonces, ya por ahí corregí la plataforma para que revisen a los que me han hecho apelaciones. Ayer me senté a poner puntos que me han apelado por ahí, justificados, para que revisen los que me han hecho alguna apelación. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo no, profe. Ok. Bueno, entonces quedaríamos aquí. Y la otra semana hacer un repaso de este material. Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego. Luego, profe. Hasta luego, con gusto. Hasta luego, gracias. Bueno, con gusto.